Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecerle su asistencia hoy aquí con nosotros en nombre del Museo Arqueológico Nacional a una nueva conferencia dentro de este ciclo de actualidad arqueológica en España, el quinto ciclo ya. Hoy toca hablar de Achelense en el interior de la península ibérica. El achelense es un tecnocomplejo, una tecnología lítica y otra serie de rasgos de conducta que acompañan a estas industrias, que tiene su origen en el África Oriental. Ahora sabemos que en cronologías que se remontan a 1,7 millones de años y que tras una primera expansión por el resto de África y del continente asiático, llega a la península ibérica hace unos 600.000 años y aquí va a perdurar hasta bien avanzado el Pleistoceno medio en convivencia con otras industrias que asociamos a otras tradiciones tecnológicas como el musteriense. Por lo tanto, estamos ante una tecnología y una cultura con un rango geográfico muy amplio, 3 continentes, el europeo, parte del continente europeo, África y Asia, y con una extensión cronológica también muy amplia, ¿no? Me atrevería a decir que es la tecnología que más ha perdurado en la historia de la humanidad. Nuestro invitado de hoy es un gran investigador y conocedor del achelense, Ignacio de la Torre. Para mí, Nacho, le conozco desde finales de la década de los 90, ¿no? del siglo pasado. Es en la actualidad científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y fue becario predoctoral del Departamento de Prehistoria de esa institución, cuando todavía esa institución contaba con despachos físicos aquí en el Museo Arqueológico Nacional, laboratorios, y bueno, pues desde ahí, antes en excavaciones ya habíamos coincidido y ahí pues también estrechamos lazos, y me acuerdo que yo bajaba y me enseñaba piezas líticas, industria, que para mí era un lujo contemplarlas, traídas de algunos de los yacimientos más emblemáticos del Paleolítico inferior en el continente africano. Desde ahí, desde esa época, tengo que decir también que ha desarrollado una carrera brillante. Es doctor, se doctoró en la Complutense en el año 2005, con una tesis centrada en la tecnología lítica de algunos de estos yacimientos que están en el origen del achelense, ¿no? En el Pleistoceno inferior del África, de la zona oriental, del este de África, en Tanzania, un lugar tan conocido como Old Dubai, o Penín, también en otros, ¿no? Ese mismo año pasó a ser también profesor titular en el Instituto de Arqueología del University College London, y desde 2015 ocupó la cátedra de Arqueología Paleolítica en esta institución. En esos años va a contar con una serie de subvenciones de la European Research Council entre el 2012 y el 2016 para desarrollar trabajos de investigación en Old Dubai, y sobre todo desde el 2019 como investigador principal en un proyecto, un programa de alto impacto destinado a investigar las primeras poblaciones, la dispersión de las primeras poblaciones humanas desde África hacia el continente asiático y hacia Europa. Por tanto, su trayectoria le permite conocer de primera mano a estos grupos achelenses, su tecnología en 3 continentes, en África, en Asia, ¿no? Es buen conocedor, por ejemplo, del achelense en la zona de China, y en Europa, en la península ibérica, donde los grupos humanos portadores de esta tecnología pues, se enfrentaron a retos climáticos y ambientales muy diferentes, ¿no? Y de ahí el interés un poco de comparar todos estos grupos achelenses. El achelense está muy bien documentado en el interior de la península, como podremos ver a continuación, ¿no? Hoy en concreto, Ignacio nos va a hablar, entiendo que de la zona de las terrazas del Guadiana, en el área o en la zona en torno a la próxima Ciudad Real, ¿no?
donde ya conocíamos industrias desde los años 70-80, el martinete, el clásico de Porzuna, incluso en Albalá, pero donde en los últimos años hay novedades muy interesantes, sobre todo a partir de la realización de excavaciones en extensión, como en el yacimiento del Sotillo o el propio yacimiento de Albalá, del que nos va a hablar hoy Ignacio. Excavaciones en extensión que son de sumo interés porque nos permiten tener ventanas amplias hacia el pasado y a hacernos preguntas y a buscar soluciones o respuestas acerca de las formas de vida y de la conducta de estos homínidos del Pleistoceno medio. Encabeza un proyecto desde el año 2016 en este yacimiento junto a otro investigador al que excusamos hoy, ¿verdad?, Alfonso Benito Calvo, que desarrolla su labor profesional en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos. Y bueno, pues ya sin más voy a ceder la palabra al doctor Ignacio de la Torre. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Como decía Juan Antonio, conozco esta casa desde hace muchos años y siempre es estupendo poder tener la oportunidad de volver. Quiero agradecer al museo y especialmente a Juan Antonio por la invitación a dar esta charla, que doy también en nombre de, como acaba de comentar Juan Antonio, en nombre de Alfonso Benito, es el codirector del proyecto que os voy a presentar hoy y que no ha podido estar hoy aquí. Hoy os voy a hablar del yacimiento de Albalá, pero me gustaría contextualizarlo en una estructura un poco más amplia. Os voy a comentar un poco sobre qué es la cultura achelense, que ha introducido muy bien Juan Antonio. Yo os voy a dar algún detalle más. Luego nos vamos a hacer un poco de zoom y hablar de qué es el achelense en la península ibérica. Luego ya os voy a hablar del proyecto de investigación concreto que estamos desarrollando y centrándonos además en el Pleistoceno de las terrazas del río Guadiana, poniendo los ejemplos de las excavaciones en el yacimiento de Albalá. Entonces, esto es un poco la estructura de la charla y, bueno, pues vamos a empezar entonces hablando de la cultura achelense. El achelense se suele equiparar con el hacha de mano. Cuando encontramos hachas de mano, también denominados bifaces, en un yacimiento arqueológico, sabemos que estamos hablando de un contexto achelense, un contexto en el que los homínidos, seres humanos, nuestros antepasados, distintos de nosotros, fabricaban herramientas con una morfología y una tecnología muy específica. Estas hachas de mano, como podéis ver en los ejemplos de esta diapositiva, son formas grandes, normalmente de más de 10 centímetros, con unas partes distales apuntadas habitualmente y que se trabajan de manera bifacial, tratando de conseguir una forma simétrica. Aunque nos parezca más que un trozo de piedra en pantalla, el vídeo trata de mostrar lo complicado que puede llegar a ser la producción de estas herramientas. Los experimentos que se realizan en la actualidad demuestran que has de ser un experto tallador para fabricar este tipo de herramientas, que, como os digo, es el prototipo de una cultura, la achelense, que, como bien os ha comentado antes Juan Antonio, es la más larga de la historia de la humanidad. Los primeros yacimientos tienen en torno a 1,7 millones de años y los encontramos en África Oriental, especialmente en el país, en Etiopía. Pero es una cultura que duró muchísimo, duró pues prácticamente 1,5 millones de años. Y fijaros que durante 1,5 millones de años nuestros antepasados estuvieron fabricando prácticamente el mismo tipo de herramientas de forma sistemática y metódica. Por supuesto, quizá podéis ver en estos vídeos que os pongo que las hachas de mano que se fabrican al principio pues no estaban tan bien fabricadas, no eran tan simétricas, tan bonitas como las que se encuentran al final del periodo achelense, pero en todo caso la filosofía es la misma, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el contexto cronológico del achelense. Os he hablado de la tecnología y un poco el contexto geográfico. También lo ha adelantado Juan Antonio. El achelense es una tecnología que encontramos en 3 continentes. El primero donde aparece es África, con su origen en África Oriental, y a partir de ahí hay una extensión
a una irradiación de homínidos que llevan esta cultura, la cultura del achelense, la cultura de las hachas de mano, y la llevan desde este núcleo de África Oriental hacia Asia y hacia Europa. Claro que en estas zonas hacia las que se va a irradiar el achelense ya hay otros homínidos y otras culturas. Luego os voy a hablar un poco brevemente sobre ello. Pero en todo caso, como os decía, los primeros yacimientos achelenses aparecen hace 1,7 millones de años en África Oriental, pero en torno a 1,5 millones de años ya los tenemos fuera de África, en contextos como en Israel, por ejemplo. Tenemos yacimientos relativamente recientes, si queréis, con respecto a los originales, ¿no? Solo 200.000 años después ya han salido de África los primeros homínidos achelenses. Y ahora que hablo de homínidos, bueno, ¿quiénes son estos? Pues también por presentaros de manera muy esquemática el contexto biológico, es decir, los humanos que están relacionados con la cultura achelense, solemos atribuir las primeras hachas de mano, los primeros yacimientos achelenses, a lo que denominamos el Homo erectus. En África se le llama a veces también Homo ergaster, pero bueno, como término genérico, Homo erectus cubre todos estos primeros contextos achelenses en África Oriental. Y en Europa sabemos que el homínido típico asociado a los contextos achelenses suele ser lo que se denomina el Homo heidelbergensis, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos entre 1,7 con Erectus y heidelbergensis hace solo medio millón de años, tenemos un hueco bastante amplio en los que no tenemos muy claro los homínidos que estaban ocupando los contextos achelenses y en concreto en Europa. Seguro que a muchos os suena el término Homo antecesor, que es un homínido que se encontró y se definió en Atapuerca, que se sitúa en este intervalo entre los primeros ergaster, los Homo erectus africanos y los posteriores Homo heidelbergensis, y que no necesariamente están relacionados con yacimientos achelenses. Os presento de manera muy breve, simplemente para que pongáis un poco en contexto lo que es el achelense en la península ibérica, que es la segunda parte de la charla que os quiero presentar. Bueno, los yacimientos más antiguos de España, que son también los yacimientos más antiguos de Europa, Atapuerca, que todos conocemos, y Orce, que me comentaba antes Juan Antonio que acabáis de tener una charla sobre Orce, o sea que os suena a todos. Bien, en estos primeros yacimientos arqueológicos en España no tenemos cultura achelense, no tenemos, al menos de momento, no se han registrado hachas de mano que se puedan atribuir al achelense, y por tanto es posible que, es con toda probabilidad, los homínidos que estaban viviendo en España, en la península ibérica, los primeros homínidos que llegaron a la península ibérica vinieron con otra tecnología, que podemos denominar una tecnología de núcleos y lascas, una tecnología sustancialmente más simple que lo que supone el achelense. Aquí tenéis en estas reproducciones experimentales, pues para que veáis un poco cuáles son las diferencias tecnológicas entre la fabricación de un hacha de mano, que como os decía antes es un proceso relativamente complejo, y lo que es la producción de lascas simples a partir de un núcleo, que es una cuestión mucho más sencilla, ¿no? Homo antecesor se suele asociar a esa tecnología de núcleos y lascas, mientras que los yacimientos achelenses posteriores se suelen atribuir por contra a lo que denominamos el Homo heidelbergensis. Estos son, digamos, simplificaciones, ¿de acuerdo? El panorama es mucho más complejo, pero por lo menos para que tengáis unas coordenadas generales de las tecnologías y los homínidos asociados a cada uno de estos periodos culturales. Bien. Lo que sí sabemos es que si el achelense había aparecido hace 1,7 millones de años en África, y como os decía antes, hace 1,5 millones de años le tenemos ya en la zona de Israel y demás, en torno a 0,7-0,8 millones de años el achelense ya ha llegado a Europa occidental y se puede ya considerar como la prototípica cultura de del periodo climático denominado Pleistoceno medio, ¿de acuerdo? Entonces, por establecer una ecuación, si queréis, podemos relacionar el Pleistoceno medio como periodo climático con una especie biológica, que es Homo heidelbergensis, y una tecnología o un periodo cultural, que es el achelense. Entonces, este es el contexto que me gustaría que asimilarais un poco para todo lo que os voy a contar a continuación, y en el que podemos incluir
pues las excavaciones que estamos realizando en el yacimiento de Albalá, donde no tenemos restos humanos, pero asumimos por una cuestión de inferencia que serían este tipo de homínidos los que están relacionados con el registro arqueológico que estamos excavando. Como os digo, en el Pleistoceno medio en Europa ya tenemos un montón de manera relativa, pero tenemos ya una presencia continuada de yacimientos achelenses a lo largo de toda Europa occidental. Y ya por presentaros un poco la secuencia arqueológica, la primera secuencia arqueológica del Paleolítico inferior aquí en España, pues esta diapositiva resume un poco lo que os acabo de comentar. Los yacimientos más antiguos, los de Orce, los de Atapuerca, no tienen hachas de mano. Por lo tanto, de momento no les estamos considerando como achelenses y pensamos que proceden de una colonización anterior, de homínidos previos al achelense, y a partir de 600, 700 mil años ya comenzamos a encontrar yacimientos con hachas de mano de manera continuada a lo largo de todo el registro arqueológico de la península ibérica. Este es un mapa en el que tenemos más o menos la distribución de los yacimientos principales del achelense, o digamos del Paleolítico inferior en la península ibérica, en España. ¿De acuerdo? Y veis que en su mayoría, no todos, pero en su mayoría están en contextos de interior. Hay poco en la zona costera. Quedaros con este mapa y compararlo con este, que es el del Pleistoceno superior, el típico del Paleolítico medio, los neandertales, que os suenan a todos, el típico del Paleolítico superior, es decir, los homínidos de Altamira. Fijaros que la distribución de yacimientos es completamente distinta. En el Pleistoceno superior, neandertales y humanos modernos están habitando, sobre todo, no exclusivamente, pero principalmente, están habitando las zonas costeras, mientras que en el Pleistoceno medio, el periodo achelense, tenemos una concentración principal de yacimientos en el interior. ¿Por qué es esto? Bueno, una hipótesis que se ha planteado de manera habitual es que en la época de la última glaciación, es decir, la del Pleistoceno superior, es decir, la de la peli de Ice Age, el centro de la península era muy frío, con lo cual la ocupación de los homínidos pues, fue mucho más puntual que en las zonas costeras donde la temperatura era pues, mucho más templada, ¿no? Dentro de los términos relativos de lo que supone estar en una época glacial. Bueno, no me enrollo más con esta contextualización de lo que es el achelense y voy a hablaros ahora ya directamente del proyecto de investigación. El proyecto de investigación que Alfonso y yo estamos desarrollando en las terrazas del río Guadiana, en un contexto del Pleistoceno medio, en el centro peninsular. El proyecto de investigación está relacionado con el estudio de las terrazas del Guadiana. A muchos os sonará lo que es una terraza fluvial, pero bueno, os lo cuento muy por encima en caso de que alguno no esté necesariamente familiarizado con el término. Las terrazas fluviales son depósitos dejados por ríos cuando el río va migrando y va incidiendo un valle. Durante los periodos glaciares normalmente no hay una incisión por parte de los ríos, pero cuando hay una oscilación climática, los ríos empiezan a encajarse y entonces los depósitos que había dejado el río se quedan, digamos, colgando. Esos depósitos colgantes, si los queremos llamar así, son lo que llamamos terrazas. Con lo cual, cuando hablamos de terrazas, cuanto más alta es la terraza, más antigua es, que es un poco contraintuitivo con respecto a lo que es un yacimiento arqueológico, donde lo que está más profundo es más antiguo, ¿no? Bueno, pues aquí es al revés. Cuanto más alta está la terraza, quiere decir que el valle es la parte original del valle del río y son depósitos más antiguos. Y las terrazas fluviales son en realidad repositorios de lo que ha ocurrido en el pasado, porque son, como os decía, son depósitos que se van quedando colgados en los valles. Entonces, si tú quieres entender lo que ha pasado, por ejemplo, en el Pleistoceno medio, pues las terrazas de los ríos son lugares bastante idóneos para tratar de buscar evidencia arqueológica, evidencia de los homínidos y de los paleoambientes y de los mamíferos y otros animales que vivían en las llanuras de los ríos a lo largo de todo el Pleistoceno, ¿no?
Bien, pues en este marco del estudio de las terrazas fluviales para el análisis del poblamiento paleolítico de la península ibérica, las terrazas del Guadiana han jugado un papel relevante. Os ha comentado ya Juan Antonio que las terrazas del Guadiana se conocen desde el punto de vista de la investigación paleolítica desde hace ya casi 50 años, porque, bueno, os pongo ejemplos aquí pues de principios de los años 80, en los que ya se están publicando informes en los que se insistía en la enorme densidad de restos paleolíticos que se están encontrando pues, en torno alrededor en las terrazas del río Guadiana y de afluentes o de ríos cercanos como el Jabalón, el Buyaqui y demás, ¿no? Ciudad Serrano fue uno de los investigadores que más incidió en el estudio de los materiales de esta secuencia. Aquí tenemos otro mapa de qué es lo que se conocía. Bueno, hemos pasado ya a 20 años, a principios de este siglo, y seguimos viendo que bueno, hay unas zonas en torno a Ciudad Real donde se conoce que hay materiales en superficie que se pueden ascribir al achelense, ¿no? Y estos autores pues, ya estaban mencionando una serie de yacimientos relevantes. En esta secuencia que tenemos en pantalla, pues se planteaba una cronoestratigrafía muy esquemática, eso sí, de lo que era el Pleistoceno medio en la zona de Ciudad Real. Pero hay que insistir en que todo lo que conocíamos en este momento, estamos ya en 2005, seguían siendo materiales de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que eran materiales que no tenían un contexto estratigráfico. Es decir, los investigadores estaban prospectando en los valles del Guadiana y adyacentes y estaban encontrando montones de materiales achelenses en superficie, y sabemos que eran achelenses por esas morfologías tan típicas que os he comentado de las hachas de mano, pero no eran materiales en posición estratigráfica. Sabéis que los arqueólogos estamos siempre buscando materiales que podamos sacar de un contexto estratigráfico. En este caso todavía no era así, y la cronoestratigrafía que se estaba planteando era en base a la posición de los materiales en las terrazas. En función de la altura de las terrazas se ascribían los materiales a un momento u otro del Pleistoceno medio. La primera evidencia que tenemos en realidad de materiales en estratigrafía es súper reciente, por lo menos la primera evidencia que conozco yo, y es el yacimiento del Sotillo, que se ha empezado a excavar hace unos pocos años, más o menos al mismo tiempo que empezamos nosotros a excavar en el yacimiento de Álvala. No os voy a hablar de este yacimiento porque yo no estoy vinculado a la excavación, pero sí que es importante tenerlo en cuenta porque además está muy cerca de Álvala, y la cronología que se acaba de publicar entre 300 y 250.000 años, como os comentaré después, es también súper parecida a la de Álvala. Es decir, son yacimientos muy parecidos, tanto a nivel geográfico, están separados por unos pocos kilómetros, como a nivel cronológico, porque tienen más o menos la misma edad y pertenecen lógicamente los dos al achelense. Bien, pues bueno, esta es otra diapositiva del mismo yacimiento, también para enfatizar la relevancia que tiene que por primera vez se publiquen materiales achelenses en posición estratigráfica y en contexto estratigráfico en la provincia de Ciudad Real. ¿Y qué ocurre con el achelense del Guadiana con respecto al resto de la península ibérica? Bueno, el achelense se caracteriza por la presencia de hachas de mano, pero no es necesariamente una cultura monolítica. Por ejemplo, se acaba de publicar un trabajo en el que, a partir de la morfología de los bifaces, de las hachas de mano que encontramos en distintos yacimientos de Europa occidental, pues se plantea que hay distintos grupos tecnológicos, distintos grupos tipológicos que podrían estar hablando de, pues, en fin, ellos llegan a hablar quizá de tradiciones, ¿no? En este contexto, el achelense de Ciudad Real es un poco distinto. Os pongo aquí el ejemplo del bifaz de San Isidro, uno de estos bifaces preciosos de aquí, de las terrazas de Madrid, que como podéis ver es súper simétrico, en fin, está muy bien trabajado, y es bastante distinto
de lo que encontramos en Ciudad Real. Yo, de hecho, mi interés por los yacimientos de Ciudad Real comenzó porque todo el material que se había publicado en superficie estaban hablando de bifaces muy poco trabajados, bifaces, digamos, como muy rudimentarios y con un montón de piezas sobre lasca y hendedores. Luego voy a hablar de lo que son hendedores y demás, no me voy a enrollar ahora a nivel tipológico, pero en todo caso se planteaba que era un poco distinto de lo que encontramos en otras zonas de la península ibérica y desde luego del resto de Europa occidental. Yo tengo más experiencia en conjuntos africanos y es cierto que a nivel tecnológico estos conjuntos del Guadiana pues tienen, digamos, un aire africano, y fue eso lo que me atrajo a mirar estos materiales. Y de hecho algunos investigadores, yo no, pero algunos investigadores sí que han planteado que estos materiales del Guadiana podrían deberse a una dispersión de homínidos directamente desde África, no necesariamente relacionados con el resto del achelense de Europa occidental, y eso se ha basado, se ha planteado a partir de los rasgos tecnológicos de estos materiales. Bien, pues precisamente por estos rasgos tecnológicos, un alumno, un investigador que en aquel momento era alumno mío, Adrián Arroyo, que es de Ciudad Real, pues planteamos el interés, él también estaba trabajando conmigo en África, planteamos el interés de repasar las colecciones que había en el Museo de Ciudad Real, colecciones en superficie de distintos yacimientos, para ver qué era ese aire africano que tenían las colecciones y poder, bueno, tener una experiencia de primera mano con estos materiales para poderlos comparar con los que teníamos con los que estábamos estudiando en ese momento en África. Entonces, ahora yo os cuento la historia de la investigación en nuestro yacimiento para explicaros por qué empezamos a trabajar en el yacimiento de Albala. Como os digo, Adrián empezó a hacer su tesis de licenciatura con los materiales del Museo de Ciudad Real, y bueno, pues yo fui un par de veces allí a mirar los materiales con él en el museo. Y en aquel momento, en 2010, que era cuando Adrián estaba haciendo la tesina, se acaba de incautar una colección a un furtivo, y era una colección enorme que incluía desde la achelense hasta la época visigoda, había de todo, pero en ese momento el director del museo, como sabía que estábamos nosotros trabajando con los materiales antiguos de colecciones previas, aprovechó que estábamos ahí para enseñarnos lo que se había incautado, ¿no? Entonces, esta es una de las piezas que nos enseñó el director del museo, que se habían incautado al furtivo. Y bueno, los que tengáis más experiencia con material arqueológico veréis algo un poco curioso en esta pieza, y es esto. Esto es sedimento, esto es concreción. Como os decía antes, las colecciones que se conocían hasta ese momento en Ciudad Real eran todas de superficie, y a vuestra derecha tenéis las típicas hachas de mano que se encuentran en las terrazas del río Guadiana en superficie. Son hachas de mano que normalmente están un pelín rodadas porque llevan mucho tiempo expuestas, es decir, han sido arrancadas de su contexto original hace mucho, y pues por el paso del tiempo, la lluvia, la erosión y demás, han perdido cualquier tipo de vestigio que la asociara a un depósito arqueológico. Sin embargo, la pieza que nos estaban enseñando en 2010 a Adrián y a mí tenía sedimento arqueológico, tenía concreción pegada. Entonces sospechamos que eso no podía venir de un contexto de superficie, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a la dirección del museo y de los conservadores del museo, nos pusimos en contacto con una serie de personas, de eruditos locales por ahí por Ciudad Real. Conseguimos que el furtivo, que además era muy majete, nos llevara a la zona de donde había encontrado este bifaz con sedimento pegado con concreción, que era una terraza en el término municipal de Poblete, en el terreno denominado Albala. Total, que allí fuimos, nos comentó esta persona que las piezas que tenían ahora en el Museo Arqueológico efectivamente procedían de un contexto estratigráfico, y que, bueno, que había un yacimiento ahí. En aquel momento
pues no se sabía nada más de materiales en posición estratigráfica en todas las terrazas del Guadiana y pues estábamos muy interesados, ¿no? Entonces, bueno, en este primer paseo que hicimos por la terraza ya vimos un montón de material en superficie y además todo el material en superficie estaba concentrado en una zona muy concreta que coincidía con donde esta persona nos indicaba que había material, que se había encontrado material en posición estratigráfica. Total, que esto nos convenció de que era relevante realizar alguna excavación, a ver si efectivamente había material en un depósito arqueológico y que por fin pudiéramos tener a Chelense en Ciudad Real en una posición estratigráfica. Entonces ahora os voy a hablar de, este fue el muelle que nos hizo comenzar a mover los hilos para tratar de iniciar un proyecto de investigación en la zona, y ahora os voy a hablar un poco del contexto geomorfológico y geológico general en el que estamos desarrollando el trabajo. Casi todo esto lo ha desarrollado, todo lo que os voy a presentar ahora es una contribución específica de mi compañero Alfonso, así que disculpadme si no es exactamente de lo que más sé. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya os digo que os voy a hablar un poco de la cartografía y del contexto geológico de las terrazas del Guadiana en las que estamos investigando. Geológicamente, esta zona de alrededor del yacimiento de Albalá se sitúa en la conexión entre el macizo espérico y la cuenca terciaria que se desarrolla en la cuenca alta del Guadiana justo al sur de la depresión del Tajo. En esta región, el valle alto medio del río Guadiana discurre por el denominado Campo de Calatrava, que es la región específica en la que estamos trabajando y cuya singularidad radica en la abundancia de rocas y edificios volcánicos. Sí, en Ciudad Real tenemos volcanes, es una de las poquísimas zonas de España donde hay edificios volcánicos. Es una cosa súper interesante tanto desde el punto de vista geológico como también desde el punto de vista arqueológico, porque de nuevo nos lleva un poquito a los contextos que yo conozco mejor de África, donde tenemos un montón de vulcanismo, ¿no? Bien, esta actividad volcánica en el campo de Calatrava estuvo asociada a una actividad tectónica extensional, es decir, placas que se están separando, que se produjo durante el Mioceno. Quiere decir esto mucho antes de que los homínidos estuvieran paseando por la zona del Guadiana. Algunos geólogos han planteado la posibilidad de que haya erupciones cuaternarias, es decir, que hubiera vulcanismo activo en el periodo Pleistoceno, en el que los homínidos estaban ocupando la cuenca del Guadiana, pero es una hipótesis bastante controvertida y muchos geólogos no están del todo convencidos de que exista un vulcanismo tan reciente, ¿vale? Bueno, Albalá, la terraza de Albalá se sitúa en la margen izquierda del río Guadiana y está asociada a una terraza fluvial baja. Esta parte del valle está delimitada en la zona del noroeste, no sé si veis mi ratón, no tendréis es igual. En la parte al noroeste en el mapa está delimitada por sierras de rocas paleozoicas, que son rocas muy antiguas, ¿no? En estas sierras hay lo que se llaman mahares, como el que tenéis arriba a la derecha. Eso es lo que se llama un mar, son un vulcanismo de tipo hidromagmático, ¿no? Y al sureste del yacimiento, en la parte inferior derecha de vuestro mapa, el valle de Albalá se encuentra delimitado por dos cráteres, ¿vale? El cráter de los Espejuelos y un volcán, el de Cabezo Segura, todo ello dentro del término municipal de Poblete. Es decir, esta zona de la terraza de Albalá tiene una variabilidad geológica muy notable, ¿no? Además de la excepcionalidad del vulcanismo, que ya os digo que es muy raro en la península ibérica, esta región del Campo de Calatrava también es característica por no exactamente, no solo ahí, pero toda la zona esta de Ciudad Real, también es característica por las zonas endorreicas o semiendorreicas. La más reseñable y que todos conocemos son las tablas de Daimiel, aunque también son características otras tablas a lo largo del curso del río Guadiana,
¿Qué son las tablas? Pues son zonas de muy baja pendiente, con lo cual el agua no corre rápido, se remansa y se estanca, formando estas, pues, lo que llamamos tablas, que son como grandes lagunas, ¿no? Bien, en este entorno se empiezan a reconocer terrazas fluviales en el valle del río Guadiana, y la formación de estas terrazas a lo largo del Cuaternario se asocia comúnmente, como os he dicho al principio, a la alternancia de periodos fríos, periodos glaciares, y periodos cálidos, periodos interglaciares. Es decir, momentos en los que hacía mucho frío y momentos en los que el clima era mucho más benigno. Y eso provoca la incisión de los ríos y que se vayan quedando colgados los depósitos y formando estas terrazas. Bueno, pues asociado a este ámbito geográfico y a la formación de los valles y terrazas, durante los años 70 y 80, como ya os he adelantado antes, pues se localizaron un montón de yacimientos paleolíticos, tanto en la cuenca alta del río Guadiana y en los afluentes como el Jabalón o el río Buyaque. En este mapa que tenemos en pantalla, que lo hemos producido nosotros, hemos sintetizado todos los yacimientos que se han publicado hasta la fecha. En verde están los yacimientos que se han atribuido al Paleolítico inferior y en rojo a los que se atribuyen al Paleolítico medio. Pero os insisto, todo esto son, aunque hay un montón, y era verdaderamente sorprendente hasta ahora la cantidad de materiales que o sea, si vais a los depósitos del Museo de Ciudad Real, es que tienen miles y miles de bifaces. La densidad de materiales que se ha recogido en superficie a lo largo de todo el río Guadiana y sus afluentes es fenomenal, ¿vale? Es una densidad realmente impresionante, pero claro, era todo material en superficie. Bien, en el río Guadiana se han propuesto un número máximo de 10 terrazas fluviales que van desde alturas relativas de 65 o 60 metros por encima del cauce actual del río. Entonces, la más antigua sería esta a 60 y hasta cota, la más reciente sería a una cota de 1 o 3 metros por encima del cauce actual. Este bajo número, 10 terrazas, en realidad es bastante poquito. Este número tan bajo de terrazas contrasta con el número muy elevado de estas terrazas en otros valles de la meseta sur, como el río Tajo, donde se han llegado a distinguir hasta 23 niveles de terrazas. Comparad las 10 del río Guadiana con 23 en el Tajo, ¿no? Y además es que en el Tajo las terrazas alcanzan alturas máximas de hasta 212 metros, es decir, 4 veces más casi que las que encontramos en el río Guadiana. En el río Tajo, en principio, tenemos depósitos mucho más antiguos que los que pudimos encontrar en el río Guadiana, en el valle del Guadiana. Bueno, en los estudios que principalmente mi colega Alfonso Benito está realizando, distinguimos un mayor número de terrazas en el valle del río Guadiana que lo que se había identificado en publicaciones previas, pero aún así está claro que tenemos muchas menos que las que hay en el río Tajo y sin embargo, fijaros la densidad de materiales que encontramos, ¿no?, en el Guadiana. Bueno, respecto al Albalá, y ya por centrarnos en el yacimiento, la terraza de Albalá es una terraza baja, a unos 8 o 10 metros de altura con respecto al cauce del río actual, y que se situaría en una posición ligeramente superior a las industrias en superficie citadas por Santonja y Ciudad Serrano. Ambos autores habían citado la presencia de materiales en el entorno de Albalá, pero la industria que ellos mencionaban parece ser de una terraza ligeramente inferior, es decir, más reciente, porque está más baja en la que estamos trabajando nosotros. La que ellos mencionan está a unos 4,6 metros de altura, la nuestra entre 8 y 10 metros de altura. Está un poquito más hacia el oeste que nuestro yacimiento. Aquí tenemos el perfil geomorfológico que pasa justo por nuestra excavación, situada en esta depresión que era una antigua gravera. De hecho, se recuperaron los materiales en la terraza porque la gravera dejó expuestos materiales en posición estratigráfica, ¿no? En esta zona hemos distinguido unos 4 o 6 metros de espesor de depósitos fluviales que se apoyan en unas arcillas verdes que son estériles y que interpretamos como el sustrato terciario, es decir, muchísimo más antiguo que cualquier material arqueológico.
Según esta posición, el yacimiento que estamos excavando se podría situar en lo que se ha denominado la terraza T8 de la secuencia general que se conoce para el Valle Guadiana. La cronología del yacimiento la estamos investigando mediante la aplicación de dos técnicas de datación, lo que llaman la resonancia paramagnética electrónica y otro método que son los isótopos cosmogénicos, ¿de acuerdo? Ambas técnicas están basadas en el cuarzo que se contiene en los sedimentos y hasta la fecha estamos obteniendo edades preliminares. De momento todavía no tenemos nada publicado, pero las fechas preliminares están entre 250 y 300.000 años, que es exactamente lo mismo que se ha publicado para el yacimiento que os comentaba del Sotillo, que está en otro valle, pero que sin embargo bueno, pues tiene una cronología prácticamente idéntica a la nuestra, lo cual pues, es interesante, ¿no?, para ver el momento de mayor densidad de ocupación de las terrazas del Guadiana. Porque os suenen los métodos, no me voy a enrollar con ellos, pero bueno, la ESR o la resonancia paramagnética electrónica está basada en la intensidad de la radiación sobre los granos de cuarzo enterrados en los depósitos. Es decir, cuando se entierran los granos, hay un proceso de adquisición y pérdida de radiación, y a partir de este método lo que haces es establecer una cronología de cómo ha ido esa pérdida de la radiación. Los isótopos cosmogénicos, pues tampoco me voy a enrollar porque además no sé exactamente, no sé muy bien cómo funciona, pero se basan en el estudio de la concentración de isótopos cosmogénicos que atrapan también los cuarzos, procedentes de la radiación isotópica en las reacciones en la atmósfera. Bueno, junto a la recogida de muestras para la datación, también realizamos una medida de la dosimetría in situ, de acuerdo a la dosimetría que existe en este momento, de la radioactividad natural de los sedimentos que estamos exponiendo, lo que nos ayuda luego a calcular con mayor fiabilidad la edad de las muestras que cogemos y llevamos al laboratorio para calcular la edad. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una medida de dosimetría ya en el yacimiento arqueológico de Albalá. Además de usar estas técnicas en el yacimiento, las estamos también aplicando en otras terrazas del río Guadiana para de esa forma obtener un marco cronológico más sólido que abarque otras terrazas y posiciones de los valles del río, posiciones a lo largo del valle del río Guadiana. Es decir, queremos obtener dataciones en todas las terrazas, en varias de las terrazas del Guadiana, para poder establecer un marco en el que contextualizar mejor el yacimiento de Albalá y otros materiales que se han ido localizando a lo largo de los años, ¿no? Bueno, pues os he presentado un poco el contexto cronoestratigráfico de las terrazas del Guadiana y ahora ya sí me voy a centrar en las excavaciones en el yacimiento de Albalá. Desde luego, lo más relevante es que, como os voy a mostrar a continuación, hemos encontrado materiales arqueológicos en posición estratigráfica. Cuando comenzamos las excavaciones no sabíamos si iban a quedar materiales o no, y bueno, el hecho de que hayamos encontrado restos arqueológicos en posición estratigráfica, pues ya de por sí es extraordinariamente relevante, ¿no? El yacimiento, la terraza que estamos excavando de Albalá, está muy cerquita de Alarcos, el yacimiento medieval tan famoso y que además ahora también es muy conocido Alarcos porque hay un yacimiento ibérico también súper importante. Fijaros que estamos al ladito, ¿no? Esta foto me la envió el director de las excavaciones en Alarcos cuando estábamos excavando nosotros allí, estamos al ladito. Y como ya os he comentado, la terraza de Albalá se encuentra en el término municipal de Poblete, muy cerquita de Ciudad Real, menos de 10 kilómetros. Bueno, pues cuando fuimos la primera vez a visitar el yacimiento en 2010 con la persona que nos lo enseñó, nos dijo más o menos dónde él había visto materiales. Claro, había sido varios años antes también, entonces no lo tenía del todo claro.
Entonces no sabíamos exactamente dónde comenzar nuestros sondeos para ver si se encontraban materiales en posición estratigráfica. Con lo cual, los primeros sondeos que hicimos, que se realizaron en el año 2017, pues comenzamos haciendo los sondeos mecánicos, es decir, con una pala excavadora que abre zanjas, documentamos la secuencia estratigráfica y vemos si sale material arqueológico. En breve vimos que sí que había material arqueológico, con lo cual ya lógicamente separaron los sondeos mecánicos y comenzamos sondeos manuales en los que ya pudiéramos documentar, siguiendo una metodología arqueológica, los restos arqueológicos. Ya os digo, la primera campaña fue simplemente para poder atestiguar que sí que existían materiales en posición estratigráfica como nosotros habíamos propuesto, y a partir de ahí se pudiera plantear una excavación ya más a medio plazo y que implicara una excavación en extensión, ¿no? Bueno, pues hasta entre 2017 y 2021 hemos realizado varias campañas de excavación y hasta el momento hemos excavado 14 trincheras, la mayoría alrededor de la excavación principal desarrollada en lo que hemos denominado la trinchera 7. Porque veáis un poco algunos ejemplos de las trincheras, ya una vez que sabíamos la posición estratigráfica exactamente donde aparece el material arqueológico, pues dependiendo de la morfología actual de la terraza, unas veces tienes el nivel que tú buscas muy cerquita a la superficie. Otras veces, pues fijaros, en estas trincheras hay que bajar bastantes metros antes de llegar a la unidad arqueológica que buscamos, ¿no? Entonces, claro, los sondeos lo que hacen es tratar de ver cuál es la posición topográfica de los niveles arqueológicos en cada una de las trincheras y a partir de ahí, pues, evaluar por dónde seguir haciendo trincheras para seguir trazando la distribución del material arqueológico, ¿no? Entonces hemos combinado una estrategia de sondeos de control con una estrategia de excavación en extensión. En la zona donde vimos que logísticamente no era difícil acceder al nivel arqueológico, imaginaros si decidiéramos abrir esta trinchera, la T1 en extensión, pues sería bastante complicado porque te tienes que descabezar media terraza primero, ¿no? Entonces, en una zona como la T7, donde la unidad estratigráfica que nos interesaba aparecía muy cerquita de la superficie y además había una densidad muy alta de materiales, es donde decidimos a nivel metodológico que íbamos a realizar una excavación en extensión y alrededor de esa excavación en extensión pues ir planteando trincheras de sondeos de control para ver cómo iba variando la densidad de materiales, ¿no? Os voy a comentar un poquito, muy por encima, el estudio estratigráfico del yacimiento para que entendáis un poco la formación del depósito, que es bastante relevante para entender por qué tenemos materiales arqueológicos en este punto del paisaje, ¿no? Como es lógico, hemos realizado un mapeado estratigráfico de cada una de las trincheras. Para el levantamiento de la secuencia estratigráfica estamos aplicando técnicas geomáticas como GPS diferenciales centimétricos, modelización por fotogrametría, que todo ello nos proporciona reconstrucciones métricas muy de detalle, con texturas de color sobre las que podemos medir y cartografiar todas las unidades estratigráficas, ¿no? Bueno, esta es la secuencia estratigráfica obtenida a partir de todas las trincheras que hemos estado realizando desde 2017. Podemos observar que se trata de una secuencia fluvial compuesta por canales de barras y cuerpos de arenas. Los colores verdes y rojos de la base son las zonas donde hemos llegado a las arcillas que interpretamos como sustrato, es decir, que son estériles y que sabemos que son tan antiguas que ni ahí ni por debajo encontraríamos nunca materiales arqueológicos, ¿vale? Aparte, también hemos localizado lo que llamamos echadizos, que son los colores grises, que corresponden a los escombros de la antigua gravera que se realizó en la terraza, ¿no? Las letras en azul se refieren a la posición estratigráfica de los niveles arqueológicos que hemos ido localizando en cada uno de los sondeos, mientras que las letras que tenemos en rojo son las muestras que hemos ido tomando para las dataciones, es decir, para saber la cronología de los materiales que hemos ido excavando, ¿no?
Esta es la distribución estratigráfica en una de las secciones de la trinchera principal, la T7, donde tenemos depósitos de arenas, además de cuerpos de gravas con costras carbonatadas en las que se suelen localizar los niveles arqueológicos. Los niveles arqueológicos los llamamos siempre T7 por la trinchera y luego L20, L22, L24, esos son los distintos niveles arqueológicos que hemos ido documentando a lo largo de la excavación. Las analíticas sedimentarias que estamos realizando incluyen tanto análisis texturales para conocer el tamaño y forma de las partículas sedimentarias y también estudios composicionales sobre la mineralogía, ¿no? También hemos hecho análisis petrográficos con láminas delgadas para observar determinadas partículas sedimentarias. Los niveles de gravas están compuestos de cantos de cuarcita y de rocas volcánicas. Acordaros que os decía antes que tenemos volcanes muy cerquita. Bueno, pues estos cantos de cuarcita, que vienen del sustrato, que os decía antes también mucho más antiguo, metamórfico, se combinan con rocas volcánicas. Todo esto lo ha dejado el río. Estos son cantos que ha ido arrastrando el río y ha ido acumulando en los depósitos. En los niveles de gravas destaca la existencia de costras carbonatadas. Estas costras carbonatadas son interesantes porque indican la precipitación de carbonatos tras la sedimentación de las gravas, tras la sedimentación de estos depósitos fluviales, posiblemente por la desecación y evaporación de agua. Es decir, primero llega el río con las gravas, se seca el agua y se forman esas costras. Y en estos estratos con gravas destaca la presencia de niveles formados por cantos de forma esférica muy pequeñitos, de 1 o 2 centímetros, y el análisis que ha realizado mi compañero Alfonso muestra que son lo que llaman pisoides. Os voy a soltar el rollo con esto un poquito porque es que es relevante para la reconstrucción paleoambiental. Estos pisoides son cantos formados por laminaciones concéntricas de carbonatos que se forman alrededor de un núcleo, es decir, estos pisoides son unos carbonatos que se forman alrededor de un cantito de cuarzo, alrededor de un grano de cuarzo, alrededor de un grano de basalto, de lo que sea, se van formando estos carbonatos, ¿no? Y estos pisoides se asocian a precipitación por mecanismos químicos probablemente inducidos por algas en ambientes de energía moderada, es decir, que el agua no va corriendo fuerte como en un río, y sobre todo con episodios cálidos, que eso favorece la precipitación de carbonatos. Quiere decir que podemos usar la formación de estos pisoides como inferencia para saber un poco la temperatura en la que se depositaron esos cantos. Claro, en esos cantos se deposita también el material arqueológico, con lo cual podemos hablar de que seguramente los materiales arqueológicos se depositaron en un periodo cálido, que es interesante porque estamos en una época glacial, ¿vale? Luego cuando se hable de la fauna veréis que tiene sentido, ¿no? Y entre las facies arenosas destaca la presencia de facies oscuras que se forman sobre todo por la existencia de manganesos. Estos manganesos, todo este rollo no os lo cuento porque sí, es porque estos manganesos se forman normalmente en zonas húmedas y quizá nos estaría hablando de antiguas tablas o humedales como los que existen hoy en día. Es decir, que podríamos tener ambientes no muy distintos a los de las tablas de Daimiel, ¿de acuerdo? En algunos de los momentos de formación del depósito arqueológico que os voy a presentar a continuación. Porque ahora ya sí, después de haberos hablado de la geología del valle y de la estratigrafía del yacimiento, ahora ya sí que vamos a hablar, nos vamos a centrar en el registro arqueológico del yacimiento de Albano. Os voy a hablar un poquito de las unidades arqueológicas, las distintas unidades, episodios de formación arqueológico que tenemos en el yacimiento. Os voy a hablar de los procesos de formación que pueden estar relacionados con la génesis del depósito y luego os voy a hablar del tipo de materiales que encontramos en el yacimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito el esquema de los próximos minutos. Y para todo ello me voy a centrar, por no hablaros de las 14 trincheras, me voy a centrar en la excavación principal
que es la de la trinchera 7. Es decir, prácticamente todo, si no todo lo que os voy a contar a continuación, procede de la excavación en extensión que hemos realizado en la trinchera 7. En primer lugar, las unidades arqueológicas. Hay 3 unidades arqueológicas. Esto ya de por sí es interesante, porque ya el hecho de encontrar materiales en posición estratigráfica tiene relevancia, pero el hecho de que podamos hablar de 3 unidades arqueológicas, es decir, de 3 episodios de formación, es decir, de 3 momentos distintos en los que los homínidos estaban ocupando el río Guadiana. Todo esto era la llanura de inundación del río Guadiana hace 200, 300.000 años, pues es muy interesante, ¿no? Porque sabemos que los homínidos ocuparon de manera recurrente esta parte del río Guadiana, al menos durante 3 ocasiones en el yacimiento concreto en la zona concreta del yacimiento de Albalá. No os voy a hablar ahora de las frecuencias de objetos porque tampoco tiene mayor importancia, pero bueno, la densidad de material es relativamente alta. Aquí tenéis las plantas de distribución de los materiales arqueológicos en las 2 unidades principales. Veis que no es homogénea, es interesante también eso, es decir, que cada unidad arqueológica presenta frecuencias distintas de densidades distintas de material y distribuciones diferentes de material arqueológico. ¿De acuerdo? Os lo pongo simplemente como ejemplo para que veáis la distribución de los restos en las unidades principales. Además, estas unidades son bastante discretas. Aquí tenéis a vuestra izquierda tenéis la planta de distribución, es decir, viendo los materiales desde arriba, y a vuestra derecha las secciones, como si viéramos los materiales en un corte estratigráfico, ¿de acuerdo? Y veis que son unidades arqueológicas, esta es una única unidad arqueológica bastante discreta, es decir, el periodo de formación del yacimiento se puede delimitar de una manera bastante precisa. Bueno, aquí tenéis otro tipo de... Si antes hemos visto las secciones norte-sur, pues ahora vemos las secciones este-oeste, es decir, cortando el yacimiento desde otro punto de vista, ¿no? Pero para que veáis que son distribuciones bastante homogéneas, es decir, son episodios de ocupación que se pueden delimitar de manera bastante óptima. Claro, ¿por qué estos materiales están ahí? En los depósitos, en las terrazas fluviales, normalmente, bueno, como son zonas, son depósitos que han sido acumulados por un río, es muy habitual que los ríos pues lleven bastante energía y que estos materiales, aunque los encuentres en posición estratigráfica, no estén en su posición original, es decir, que el río los haya arrastrado hasta la posición donde tú los encuentras, es decir, que no están in situ. ¿Vale? Para eso los arqueólogos que nos dedicamos a este periodo usamos para descifrar el grado de, lo que llamamos el grado de alteración postdeposicional de los materiales arqueológicos, pues usamos una serie de herramientas analíticas que tratan de discernir pues cuánto se han movido los materiales arqueológicos, si es que se han movido de la posición original donde el homínido los depositó, ¿no? Aquí tenemos lo que llamamos los diagramas de Rosa, que lo único que hacen es medir la orientación del objeto. Si tú tienes en un yacimiento arqueológico todos los objetos tienen la misma orientación, tienes 2 opciones: o que los homínidos cuidadosamente pusieron todos mirando a Cuenca, o que el río los ha puesto todos en la misma dirección, porque el río lo que hace es orientarlos todos en dirección de la corriente, ¿no? Entonces, estos diagramas de Rosa los usamos los arqueólogos para ver el grado de alteración postdeposicional. En el caso del nivel 20, que os estoy poniendo aquí como ejemplo, pues no parece que exista una orientación preferente muy acusada. Es decir, que los materiales no están especialmente orientados por el río, con lo cual desde este punto de vista no podemos decir que esté particularmente movido el material por el río, ¿no? Pero claro, tenemos varios otros índices para medir cuál es esa alteración postdeposicional. Por ejemplo, el rodamiento de los objetos. Si un objeto ha estado dando vueltas en el río durante mucho tiempo, pues al final se va a erosionar, se va a rodar. Entonces, los arqueólogos también usamos índices de rodamiento de los objetos para ver pues, si todo el material que te aparece en tu nivel está rodado, quiere decir que
ese material ha dado muchas vueltas en el río antes de depositarse ahí. Bueno, os pongo, una alumna nuestra hizo un trabajo en el que se estudiaron los grados de rodamiento del material arqueológico en Albalá, y tenemos material muy fresco, material, el R2 es material que está un pelín más rodado, pero también tenemos material, bueno, pues que está hasta el R4 es material ya muy rodado, ¿no? No os voy a aburrir con los diagramas de frecuencias, pero bueno, en general parece que todo el material está ligeramente afectado, los bordes del material, los filos del material está ligeramente afectado por el agua. Y ahora no estoy hablando rodado, porque claro, una cosa es que la pieza haya dado vueltas en el río hasta que se deposita, o que la pieza se deposita y luego viene el agua. Y el agua lleva arena, y eso también puede erosionar los bordes, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que tener cuidado cuando hablas de grados de rodamiento, si estás hablando de material que ha dado vueltas en el río o simplemente que ha sido afectado por el depósito. Entonces el material en general está ligeramente erosionado, ligeramente rodado, pero eso no implica necesariamente que ha sido desplazado desde su posición original. Pero claro, tenemos que ser realistas también cuando usamos todos estos índices, porque cuando ves el contexto general del nivel arqueológico, te das cuenta de que junto a todas estas piezas arqueológicas, tenéis aquí un BIFAD, en el que hemos puesto el nombre para lo que veáis, está rodeado de cantos naturales. Esos cantos naturales no los han llevado los homínidos, esos cantos naturales han sido depositados por el río. Fijaros esta otra diapositiva, estos son lo que llamamos pavimentos, que son pues depósitos fundamentalmente naturales, fluviales, en los que aparecen la mayoría del material que hay son cantos naturales depositados por el río, en los que hay material arqueológico también, con lo cual es difícil asumir que solo los homínidos son los responsables de la formación del depósito, ¿de acuerdo? Fijaros en esta diapositiva también, que es bastante ilustrativa a mi juicio, porque el nivel 20, que es el que tenéis arriba, veis ese BIFAD, o hay un par de BIFADes ahí, y están rodeados, esto es una sección, esto viéndolo así, ¿vale? Están rodeados de cantos. Luego tenemos unas arenitas mucho más finas, con gravas, ahí no hay material arqueológico, y ahí estamos hablando de un contexto más, contexto menos agresivo, el río lleva menos energía, y sin embargo en el siguiente pavimento, donde de nuevo tenemos más energía, es decir, cuanto más grandes sean los cantos del río, más fuerza lleva el río, como es lógico, volvemos a encontrar material arqueológico. No puede ser casualidad de que los materiales arqueológicos aparezcan siempre en contextos de alta energía. Quiere decir que el río es responsable en buena medida de la formación del registro arqueológico. Bueno, pues con eso termino hablando del depósito. Iba a hablar 45 minutos y llevo ya casi una hora. Voy a ir un poco más rápido, ya me quedan muy pocas diapositivas en todo caso, pero para no pasarme de una hora. El registro arqueológico que tenemos en Albalá incluye tanto industria lítica como fósiles. Los fósiles en los yacimientos paleolíticos no son siempre habituales, en los yacimientos del Paleolítico inferior son menos habituales y en las terrazas fluviales todavía menos habituales. De hecho, hasta ahora no conocíamos fósiles del Pleistoceno medio, en Ciudad Real. Entonces, el hecho de que los encontremos en Albalá ya es de por sí interesante. También os tengo que decir que no son abundantes y se conservan bastante regular, es decir, no están muy bien preservados. Pero bueno, a verlos, haylos. Y además están en ocasiones aparecen en la misma exposición, bueno, en ocasiones no, siempre aparecen en la misma posición estratigráfica que la industria lítica. Aquí tenemos un ejemplo en los que al menos espacialmente y desde luego estratigráficamente tanto el BIFAD como el diente que tenemos en la foto están asociados, ¿no? Y en cuanto a los taxones representados, bueno, esto es todo preliminar, todo lo que os comento ahora, porque el yacimiento, las excavaciones han seguido hasta hace nada y entonces el material está en proceso de estudio, con lo cual es todo muy preliminar todo lo que os puedo comentar ahora. Pero bueno, los taxones que tenemos representados son interesantes porque tenemos équidos y tenemos también elefante. Es decir, hace 300.000 años había elefantes que estaban pastando en las llanuras de inundación del río Guadiana, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de
de un molar de elefante. Este es otro distinto. Como os digo, el material no está todavía analizado, pero es probable que pertenezca pues, al elefante de defensas rectas, el Paleoxodon antiquus, que es el típico del Pleistoceno medio de la península ibérica, ¿no? Y que será muy interesante una vez que el estudio taxonómico esté completo, pues para compararlo con otros yacimientos más al norte en la península ibérica, donde sí que hay un registro mucho más abundante de estos taxones. Con respecto a la industria lítica, bueno, es interesante que hay materiales arqueológicos en lava, en materiales volcánicos, que como no hay zonas volcánicas en la península ibérica, pues tampoco hay materiales arqueológicos en lava. En el yacimiento de Albalá hay poquito, pero sí que hay material arqueológico en esta roca. Y bueno, aparecen las categorías líticas típicas de cualquier yacimiento achelense. Yo me voy a centrar pues, en la categoría más relevante y que más información nos proporciona y que además es súper abundante. Fijaros, por ejemplo, en el nivel 20 que tenemos más de 400 hachas de mano en una superficie relativamente escasa, ¿no? Esto es muy interesante además porque el tener 3 unidades arqueológicas bien diferenciadas entre sí, las 3 con hachas de mano, te permite ver la variabilidad de unas unidades arqueológicas a otras. Os hablaba antes de que el Museo de Ciudad Real tienen miles de hachas de mano, pero claro, están todas mezcladas porque son de superficie, entonces no sabes de qué periodo en concreto son. Aquí tenemos un yacimiento arqueológico con unidades de ocupación discretas y que por lo tanto te permite hacer comparativas a nivel tecnológico, a nivel tipológico interesantes, ¿no? Para ver cuál es la variabilidad en cada una de ellas. Y os voy a presentar ya de manera muy rápida, si me deja el ordenador. Espera, que se me ha pasado una. Perdón. Bien. Los tipos de hachas de mano que encontramos en el yacimiento. La fabricación de un bifaz requiere un proceso de talla que va desde coger el canto natural, irlo preparando hasta la pieza final, ¿no? Bueno, es muy interesante que en Albalá tenemos todas las secuencias representadas, desde aquellos, lo que llamamos preformas, es decir, cantos que solo tienen unos pocos golpes, que intuyes que están haciendo un bifaz, pero todavía no está terminado. Tenemos bifaces que están, digamos, en una etapa más madura de fabricación, pero que ves que todavía se podría hacer un instrumento mucho más simétrico, y luego tenemos pues, piezas que están ya totalmente o casi totalmente terminadas, en las que está claro que los talladores han tenido mucho cuidado en obtener piezas simétricas, piezas bifaciales, es decir, que son objetos pues ya que se han tratado con mucho cuidado. De nuevo, insisto, cuando hablamos de las colecciones de superficie, este tipo de calibración de la variabilidad tipológica no la puedes hacer. Cuando en una misma unidad arqueológica bien delimitada puedes tratar el conjunto, todo el material en su conjunto, pues puedes ya empezar a establecer secuencias tecnológicas no necesariamente relacionadas con una tipología, sino simplemente con la fase de fabricación del instrumento, ¿no? También son muy típicos, se conocían del campo de Calatrava, y en Albalá estamos atestiguando que así es, la presencia de hendedores, que en el resto del achelense peninsular y de Europa Occidental no son nada comunes, pero que en Albalá hay muchísimos. Los hendedores son hachas de mano que en lugar de ser apuntadas tienen un borde biselado. Y es muy interesante porque estos hendedores en Albalá muy a menudo tienen el borde biselado, lo tienen roto, pero que pensamos que es rotura de uso, no un accidente o eso, sino que han estado usando esas piezas y por eso tienen los bordes mellados, ¿no? Y bueno, tenemos muchísimos de ellos. Y también piezas que no parece que sean preformas, sino piezas terminadas, pero que no se deberían llamar bifaces, sino unifaces, que son como tipológicamente muy arcaicas, ¿no? Y esto es lo que ya para terminar me lleva de nuevo a una diapositiva que os puse al comienzo de la charla, en la que os hablaba de que en general la tecnología achelense del campo de Calatrava parece bastante distinta
a lo que encontramos en otras zonas de la península ibérica, ¿no? Y bueno, pues cabe preguntarse por qué es eso, ¿no? Os ponía también esta diapositiva antes. Se trata de tradiciones culturales distintas, se trata de una cuestión de las materias primas disponibles en la zona. Por ejemplo, volviendo a esta diapositiva, el bifaz de San Isidro está hecho en una materia prima excelente, que es el sílex, un sílex estupendo de aquí de la Comunidad de Madrid. En la zona de Ciudad Real no hay sílex. El sílex es una materia prima que se trabaja muy bien. En Campo de Calatrava lo que hay es cuarcita, que es una roca muy dura, y basaltos, que tampoco se trabaja muy bien. Con lo cual, sería posible que el tallador que hizo el bifaz de San Isidro pudiera hacer esa pieza con los materiales que había disponibles en el Campo de Calatrava. Bueno, esas son las preguntas típicas de la disciplina. Si estamos hablando de una variabilidad tecnológica y tipológica mediada por tradiciones culturales, por disponibilidad de materia prima, en fin, todo esto son cuestiones que estamos tratando de explorar en el yacimiento de Albalá y que también estamos tratando de contextualizar en el marco de las terrazas del Guadiana, porque no nos queremos circunscribir únicamente a la terraza de Albalá. Y ya para terminar, insistir que hoy en día es importante, más allá de las cuestiones puramente científicas, pues incidir en las labores de difusión. Hoy es un ejemplo de todo ello, pero bueno, hemos colaborado estrechamente con el municipio de Poblete, que siempre han estado abiertos a echar una mano y a colaborar con nosotros, y hemos realizado incluso una charla para niños de colegio allí en el pueblo. Hemos organizado también sesiones de puertas abiertas para que viniera la gente del pueblo y de las inmediaciones a ver las excavaciones a tiempo real, y bueno, hemos hecho todas las actividades de difusión que ha sido posible. Y con eso termino y os dejo con este vídeo que irá apareciendo si hay alguna pregunta mientras. Pues muchas gracias, Ignacio, por acercarnos a este yacimiento tan interesante. Si te parece, pues abrimos un turno de posibles preguntas por parte del público. Si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes y muchísimas gracias por su charla, que ha sido muy, muy interesante, al menos para mí. Cuando ha hablado de los pisoides, señalaba que se producen en épocas climáticamente benignas. Eso supondría, en esas terrazas, teniendo en cuenta el arrastre, pero de algún sitio tienen que ser arrastradas las piezas, ¿serían solamente cazaderos o podían ser también zona de habitación, dada la benignidad del clima? Sí. Pensamos que existe cierto arrastre del material que no está en posición primaria, pero que tampoco viene de muy lejos. En general, el material está bastante fresco. Aparecen todas las etapas de la cadena operativa, todos los restos de talla que se producen durante la talla de un bifaz, durante el trabajo de un bifaz, también aparecen ahí. O sea que si estos bifaces hubieran sido acumulados porque vienen de 5 o 10 kilómetros de distancia, solo te encontrarías las piezas más grandes totalmente descontextualizadas de cualquier otra etapa de la producción de esos bifaces. Aquí tenemos todas las etapas de producción, existen huesos, el material en general está fresco, es decir, que estamos hablando de materiales que, aun no estando seguramente en su posición primaria, o algunos de ellos no están, no vienen de muy lejos. ¿Cuánto? Pues unos cientos de metros como mucho. Ahora estoy inventándome la distancia, pero bueno, que es de las inmediaciones de donde los hemos encontrado. Entonces, volviendo a la pregunta que me hace, sí, nosotros nos planteamos que estas son las llanuras de inundación del río en un contexto en el que habría humedales, como les he comentado, por la cuestión de las laminaciones de manganeso, que sería un periodo de época relativamente cálida por la formación de los pisoides, en las que estas llanuras de inundación del río Guadiana, con las tablas que existieran en ese momento, eran
Eran llanuras que estaban siendo ocupadas por elefantes, están siendo ocupadas, fíjese que son animales de medios abiertos, los caballos son animales de medio abierto, los elefantes de defensa recta se asume que también, y también, o sea, serían praderas, humedales, en las que existían estos animales y las que había también homínidos. No sabemos si serían cazaderos, si los homínidos estarían carroñeando las carcasas que se encontraban en el paisaje. El registro arqueológico de Albalá no nos va a permitir abordar ese tipo de cuestiones zooarqueológicas, es decir, a partir del estudio de los huesos no vamos a poder saber si los estaban cazando o carroñeando. Además, lo que sí sabemos es que existe una asociación contextual porque aparecen en la misma unidad arqueológica, tienen una asociación espacial y, bueno, pues asumimos que los homínidos, pues algo de interacción sí que tuvo que haber con esos animales que encontramos representados en el yacimiento, ¿no? Bueno, y otra pregunta que a lo mejor es de perogrullo, pero unas piezas que son, entiendo, difíciles de tallar, son trabajosas y tal, ¿por qué el abandono? O sea, si hay concentración, no es un mero accidente, sino ¿por qué el abandono de esas piezas? Sí, no es un perogrullo en absoluto. Eso es una de las preguntas que nos tiene fascinados. ¿Cómo es posible que tengamos estas densidades tan altas de piezas en un área tan pequeña, ¿no? Es que no existe o yo no tengo una respuesta clara para eso. Muchas de estas piezas que les he enseñado no son piezas muy trabajadas, ¿eh? No es el bifaz de San Isidro que hemos visto, sino son piezas que si sabes cómo hacerlo, porque también hace falta la pericia, si sabes cómo hacerlo las puedes producir relativamente rápido. Pero claro, necesitas la capacidad técnica. También no me he querido meter en eso tampoco, pero muchas de estos bifaces, casi todos en Albalá, están realizados sobre lasca. Es decir, primero obtienen una lasca y luego esa lasca se trabaja. Eso para la tecnología de núcleos y lascas pequeñas es muy fácil producir una lasca pequeñita. Para las lascas achelenses no es nada fácil, porque hay que estar muy fuerte para obtener una lasca de este tamaño de un canto. Y además hace falta no solo fuerza, sino también precisión, porque tienes que aplicar mucha fuerza a un punto concreto para obtener la lasca. Le puedo decir que los experimentos que hemos realizado, pues cuesta bastante obtener esas lascas. Luego trabajarla no tanto, pero obtener la lasca cuesta trabajo. En todo caso, que si tienes la pericia y la técnica, producir estos bifaces no es tan trabajoso como podría ser el de San Isidro. Pero volviendo a su pregunta, el por qué hay estas densidades tan fenomenales de hachas de manos, más allá de cuestiones de procesos naturales que acumularan todos ellos en un mismo punto, pero que no parece que sea el caso en muchas de estas unidades, porque en una unidad tenemos 400 hachas de mano y en la siguiente, que tiene la misma formación geológica, solo tenemos 120. O sea, que es que existen ahí claramente factores humanos que todavía tenemos que tratar de descifrar, ¿no? Muchas gracias. Mi pregunta va también un poco por lo que habéis comentado. Me ha llamado la atención también la cantidad de bifaces que están en preparación, que no han sido terminados. No sé si es que había ahí, llamémosle así, una escuela de bifaces o lo que fuese, pero me llama la atención que hubiese tantos abandonados. No sé si es que la persona que los estaba trabajando consideraba que habían fallado, que no tendrían la forma adecuada para ser útiles, o cuál es el motivo. Entre otras cosas también porque los bifaces se supone que tienen una duración bastante larga en el tiempo. La proporción entre bifaces trabajados y terminados en relación con los no terminados me parece asombrosamente alta. No sé si hay ahí alguna explicación o es simplemente datos que están ahí y no se sabe el por qué.
Pues, bueno, en primer lugar hay que señalar que la presencia de bifaces poco preparados también depende de la interpretación del arqueólogo, porque yo les puedo llamar bifaces poco preparados, pero el siguiente arqueólogo decir, no, estas son las piezas que ellos querían, simplemente que tienen 4 golpes y listo, ¿no? La cuestión es que en la misma unidad arqueológica encontramos piezas extremadamente trabajadas, es decir, perfectamente simétricas, de un tamaño muy reducido, junto a piezas que tienen 4 golpes y que yo estoy interpretando como preformas. ¿Por qué es eso? Bueno, para empezar es un contexto en el que la materia prima es hiperabundante, es decir, los cantos de cuarcita de las que están saliendo estas piezas están ahí, o sea, las tienen los homínidos exactamente donde están tallando, con lo cual existe una abundancia de materia prima tan enorme, esto es una pura especulación, pero que no habiendo ningún tipo de restricción en la cantidad de materia prima que puedes desperdiciar, pues puedes coger un canto, darle 2 golpes, no te gusta, coges el siguiente hasta que encuentras uno que responde a las necesidades que quieres, o te has equivocado con uno y coges el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, ahí existe la interpretación que hagamos nosotros de lo que es una forma de una preforma, de un bifaz poco en proceso de fabricación que se ha abandonado, o quien diga que eso son piezas terminadas pero que son así, ¿no? En mi opinión, yo creo que tenemos tenemos varias etapas de la fabricación, toda la vida de fabricación de un bifaz, desde la obtención de las preformas, de que se trabajan un poquito y luego seleccionan algunas para hacerlas mucho más trabajadas, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Pues yo también quería hacerte alguna pregunta. En tu experiencia, ¿observas una variabilidad dentro de la chelense de la península entre los conjuntos más antiguos hasta los más recientes, o no la hay? Y si la hay, ¿es un criterio evolutivo, tecnológico, o quizás está más relacionado, según tu opinión o no, con elementos funcionales de cada yacimiento? Bueno, está la cuestión cronológica, la funcional y la de la disponibilidad de materias primas. Entonces, es que no sé, yo no tengo una respuesta para eso. Los yacimientos achelenses más antiguos de la península ibérica, en otros contextos, pertenecerían ya al achelense final. En África, 500.000 de años, ya es achelense final y tienes piezas muy, muy bien trabajadas, ¿no? Con lo cual, para mí el establecer rangos cronológicos dentro de la secuencia de la península ibérica me parece un poco arriesgado. También es verdad que yo la península ibérica no la conozco demasiado bien. Conozco los conjuntos que estamos excavando ahora y pocos más, ¿no? Pero con respecto a las secuencias que conozco mejor, hay yacimientos de 1.000.000 de años que tienen bifaces perfectamente formateados, ¿no? De 1.000.000 de años en otras zonas del mundo, me refiero. O sea, yo el atribuirle una gradación cronológica a la fabricación de achelenses en este intervalo cronológico no me parece... No le veo el sentido, vaya. Precisamente lo decía por eso, porque es una tecnología que tiene su origen en 1.700.000, ¿no? Claro. Y cuando llega aquí son 600.000 años. Es un poco paradójico volver a aplicar una secuencia evolutiva a algo que ha transcurrido ya 1.000.000 de años, ¿no? Y también te quería preguntar, a partir de tu experiencia y sobre todo en este caso con las industrias africanas, tú has comentado al principio que, bueno, que algunos autores ven o vemos que hay un achelense que al menos creemos que es diferente en la península ibérica, en el sur de Francia, de otras zonas de Europa, y que tiene ese sabor africano, ¿no? En la presencia de grandes lascas, de hendedores y tal. Pues, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y este achelense, ¿cómo valoras la posible vía de entrada que otros autores manejan a través del estrecho, con las industrias que también conocemos
en el norte de África de en torno a 1 millón de años, ¿no? Sí, a ver, desde luego a nivel técnico, las industrias de Albalá y de otros yacimientos se parecen muchísimo a lo que tenemos en África, pero el hecho de que a nivel tecnológico se parezcan tantos, le atribuyamos una connotación histórico-cultural, se trata de grupos que están migrando directamente de África, yo lo trataría con mucha precaución, porque puede ser una cuestión de materias primas. O sea, si en Inglaterra la secuencia chelense no tienen hendedores o bifaces sobre lasca, es porque seguramente no tengan las materias primas necesarias para obtener unas grandes lascas, y es más fácil coger un nódulo y hacer un bifaz a partir del nódulo, ¿no? Entonces, a mí no me acaba de convencer los paralelos. O sea, estoy encantado de establecer todos los paralelos tecnológicos que sean necesarios entre las industrias africanas y las que se parecen aquí a las industrias africanas, pero yo no le atribuiría una connotación histórico-cultural, porque al final no puede ser más que una homología. Esa es mi opinión. El cruce a través del estrecho, bueno, pero es que eso se plantea también para industrias de antes de que aparezca la chelense en la península ibérica. Ya tenemos los yacimientos de Orce, las faunas que aparecen. No me quiero meter ahora en cosas que yo no conozco bien, y aquí se ha hablado de Orce hace muy poco, ¿no? Pero yo entiendo que hay industrias del Pleistoceno inferior, faunas del Pleistoceno inferior en el sur de la península ibérica, que son claramente africanas y que lo más probable es que vengan a través del estrecho de Gibraltar. Entonces, si en el Pleistoceno inferior había cruces del estrecho de Gibraltar de fauna y quizá de homínidos también, pues ¿por qué no en el Pleistoceno medio? O sea, que tampoco quiero excluir la opción de que sí que hubiera migraciones de poblaciones humanas a través del estrecho durante el Pleistoceno medio. Lo que no me gusta tanto, no me convence tanto, es que porque el hecho de que tecnológicamente se parezcan las industrias de Ciudad Real a las de Tanzania, veamos una migración que viene desde allí, ¿no? Pues, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, quería felicitar por la conferencia tan magníficamente ilustrada y presentada. Y a raíz de esto quería preguntar si van a continuar las excavaciones, si este material va a estar expuesto en algún museo, como puede ser el Provincial de Ciudad Real o en algún otro centro de interpretación o algo, y si se va a hacer alguna publicación con todos estos medios gráficos tan tremendos que hay, o están a disposición del público en alguna página web o algo. Gracias por su comentario y me alegro que me haga esa pregunta, porque justo ahora hay una exposición en el Museo de Ciudad Real de la historia del poblamiento humano en la provincia, y hay piezas expuestas, las piezas más bonitas de las excavaciones nuestras en Albalá están ahora mismo expuestas. O sea, que les animo a que si tienen un rato el fin de semana, pues se vayan a ver la exposición, que se inauguró hace 3 semanas. O sea, y no sé cuánto durará un par de meses, supongo. No sé exactamente cuánto va a durar, pero ahora mismo sí que hay piezas expuestas. Con respecto a su otra pregunta, si van a continuar las excavaciones, tenemos pensado continuar excavaciones en esta zona, tanto en la terraza de Albalá como en entornos inmediatos en los que sabemos que también hay industria en superficie, pero no tenemos todavía evidencia de que existan en posición estratigráfica. O sea que el proyecto de investigación en las terrazas del Guadiana sí que esperamos que tenga más continuidad. Su siguiente pregunta, que era la de las publicaciones, estamos ahora todavía estudiando materiales, esperamos publicar pronto. Lo primero seguramente sean las dataciones, que ya tenemos resultados bastante concluyentes, y entonces esperamos publicar los contextos del yacimiento lo antes posible,
y en cuanto los materiales estén terminados de estudiar, pues lógicamente en fin, la obligación de cualquier investigador es publicar los resultados de las investigaciones, o sea que sí, que el siguiente paso será la publicación. Y con respecto a lo de la web, pues también es una cosa en la que estamos trabajando, porque efectivamente nosotros le damos mucha relevancia al aparato gráfico todo lo que son las ilustraciones del material, y claro, el mejor medio para dar a conocer todo ello es Internet. Entonces ahora mismo estamos preparando una serie de contenidos web que tan pronto como estén terminados pues los pondremos a disposición del público. Gracias. Si tenemos tiempo para una última pregunta, que creo que había allí. Buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias. En relación al vídeo que ha aparecido en este último rato, he leído que estaba emparentado los posibles homínidos que vivían por aquí con los de Atapuerca. Me gustaría, no sé si lo he leído mal o en todo caso, ¿en qué se fundamenta? Sí, a ver, Atapuerca es sin duda el yacimiento más importante de la península ibérica y para su cronología del mundo. Entonces siempre conviene poner cualquier otra excavación en el contexto de Atapuerca porque se conoce mucho mejor. No es que esté emparentado directamente, pero en fin, asumimos que los homínidos que ocupaban Atapuerca en este periodo final del Pleistoceno medio, que en Atapuerca sí que hay homínidos, hay restos humanos, bueno, pues asumimos que serían más o menos los mismos que estarían ocupando el resto de los contextos achelenses de la península ibérica. Entonces, cuando hablamos de los homínidos de Albalá, cuando nos preguntan, digo, bueno, pues serían los heidelbergensis que se encuentran en Albalá, en Atapuerca, pero nosotros no hemos encontrado restos humanos, pero por eso hacemos esa referencia a Atapuerca. Gracias. A usted. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y una vez más, Ignacio, te agradecemos tu conferencia hoy. A vosotros por asistir.